Gracias, Padre, ¿verdad? ¿Por qué no inclinemos nuestros rostros ahí donde estamos por un momento? Padre, gracias, Padre, te damos en esta hora, en esta tarde. Te pedimos que seas tú, Padre, hablándonos tu palabra, enseñándonos. Que sea tu mismo Ruach, Padre, tu Espíritu, Padre Santo, que se pase en esta hora y en este lugar. Que sea, Padre, trayéndonos tu palabra a la vida y al corazón nuestro. Padre, que mi boca en esta tarde pueda ser hablada, Padre, en sabiduría y con entendimiento, de tal manera que tus palabras, Padre, puedan fluir a través de mi boca y que tu pueblo, nosotros como tu pueblo, podamos recibirla y que tu palabra pueda producir fruto en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén, ¿verdad? Vamos a ir un poco rápido, ¿verdad? Queda un poco de tiempo, pero ¿para qué vamos? Déjame tocar en principio, en base a lo que la pastora hablaba. Y si tú y yo no entendemos esto de base como un fundamento, muy difícil entenderemos por qué nos corresponden a la fiesta. Porque es muy fácil poder decir, vamos a celebrar fiesta, pero si tú no sabes por qué te estoy invitando a la fiesta, difícilmente tú vas a decir por qué tengo que ir o por qué tengo que asistir a esa fiesta. ¿Cuántos anduvimos en muchas fiestas cuando vivíamos sin conocerle a Él? Muchos. Otros, ¿verdad? He sabido de gente que a veces, como luego decían, ¿verdad?, se colaban en las fiestas sin que los invitaran. Iban a las fiestas sin recibir invitación, y ahora se utiliza que tienes que tener una invitación para que puedas asistir a tal evento o a tal fiesta, y si no la tienes, ¿verdad?, pues ya te quedaste fuera. O si no, buscas de qué manera poder ir con alguien. Nosotros le llamamos fiestas, pero en sí la palabra y su término son santas convocaciones. Y vamos a entender por qué son santas convocaciones. Primeramente, tenemos que entender por qué las fiestas, o por qué el significado de las fiestas. Lo hemos hablado y te lo he dicho antes, y muchos lo hemos estudiado. El primer ciclo de las fiestas de primavera, que marcan el ciclo desde la primera fiesta de Pesach hasta la fiesta de Shavuot, marcan el primer ciclo de las fiestas, conocido como fiestas de primavera. Cosas que tuvieron su cumplimiento, no simplemente son eventos señalados, establecidos a través de la palabra por Levítico 23, que la palabra o el Padre Yahweh hace un mandato, o Dios hace un llamado a su pueblo para convocación a estas fiestas, pero de otra manera también son santas convocaciones. Son principios, y tú y yo lo estaremos viendo. El día de mañana estaremos celebrando la fiesta de Yom Teruah. Si tú y yo siguiéramos muy de cerca lo que son los eventos, tú y yo nos regimos por el calendario que cada uno tenemos. Es muy fácil poder ir al teléfono y decir, bueno, ahora estamos en el mes, hoy estamos en el mes primero, no, sí, ¿verdad? Primero, mañana día 2, y luego decimos el 3, y luego en tal fecha vamos a estar celebrando la otra fiesta de Yom Kippur. Y podemos basarnos en nuestro calendario, automáticamente vamos y la fecha es el número 10 de tal día. Pero antes, en los tiempos antiguos, no era de esa manera. Tú y yo tenemos lo que es el calendario gregoriano por medio de Gregorio, que fue establecido. Mas sin embargo, en tiempos antiguos, en tiempos bíblicos, la puesta del sol marcaba el inicio de un nuevo día. Al llegar a la puesta del sol del día de hoy, por eso dice la palabra en Génesis capítulo 1, dice, y fue la tarde y la mañana del primer día. Si tú te fijas, en los tiempos antiguos no había enero, o no había lunes, martes, miércoles, sino que fueron agregados mucho tiempo después. En sí, el único día que tenía su nombre es el día 7, que es conocido como el día de reposo, o el día sábado, o el día de Shabbat, vamos a decirlo de esa manera. Porque era el principio, dice, y en el principio Elohim creó los cielos y la tierra, y fue la mañana del primer día, y fueron el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto, el sexto, y el séptimo día cesó de trabajar y reposó según sus obras. A ese día se le conoce como día de Shabbat, un día de reposo. Igualmente los meses bíblicos, si tú miras en Éxodo capítulo 1, cuando dice, y este será el principio de los meses para ustedes. Después, cuando salieron el pueblo de la casa de Israel, de su campamento, y cruzaron el Mar Rojo, dice que cruzaron el Mar Rojo, y era el tercer mes del tercer día. Después se apareció Yahweh a Moisés y le dijo, habla al pueblo de Israel y di al pueblo que se preparen por 3 días, porque el tercer día yo me presentaré delante del pueblo, y ese día yo me presentaré, dice, ninguno de ustedes tocará mujer
mujer, ni varón, ni nada, ni ninguna cosa. No se contaminarán, dice, sino que santificarán sus vidas, porque cualquiera que se acerque a las orillas del monte, dice, esa persona morirá. Y ciertamente lo puedes encontrar Éxodo capítulo 20, cuando fue Éxodo capítulo 19, la densa tiniebla, los truenos que eran como un sonido de chofar en medio de la congregación de Israel, todos a la orilla del monte, y descendió Moisés con el pueblo de Israel y dice, estas son las palabras de Yahweh que habla para ustedes. Las palabras que Yahweh estaba hablando al pueblo de Israel es lo que tú conoces en Éxodo capítulo 20 como los 10 mandamientos. El pueblo tuvo gran temor de escuchar por todo lo que se escuchó, por el denso temblor, estruendo, por relámpagos y densa oscuridad que hubo, que cuando Moisés descendió, el pueblo le dijo, ¿sabes una cosa, Moisés? Haremos todo lo que el Padre Yahweh ha dicho, haremos todo lo que Dios ha dicho, sube tú con él y dile que haremos todo. En otras palabras, el pueblo ya no decidió escuchar, sino que dijo Moisés, no nos importa, en otras palabras, ¿qué es lo que quiere decirnos? Hemos visto, yo creo, suficiente o lo necesario para saber que Él es un Elohim poderoso. Y eso haremos. Y en ese tiempo se cree, o son conocidas, que en ese tiempo, cuando el pueblo se comprometió, había una costumbre muy hebrea, o dentro de la costumbre hebrea, los que han tenido la oportunidad de asistir a un matrimonio, a algunos que ya se han casado, se necesitan de 2 testigos para que esos 2 testigos consten como que van a firmar la ketubá o el contrato matrimonial de los novios que se están dando en compromiso y el matrimonio. Vemos que el novio primeramente entra primero, después entra la novia, después del novio, y una bonita ceremonia. Pero todo es con base o fines, no con base, es fundamento bíblico. Porque la misma palabra dice que en aquel entonces, cuando Yahweh entregó los mandamientos al pueblo de Israel, una de las cosas, si tú miras, y ya lo has leído, pero vamos a relacionarlo, Moisés dijo al pueblo de Israel, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Mira que hoy pongo delante de ustedes la vida, la muerte, el bien y el mal. Dice, la bendición si obedecen guardar todo lo que yo les pido, y las maldiciones si desobedecen todo lo que yo les ordeno. Pero hubo una cosa que Moisés hizo muy en especial. ¿Qué es lo que Moisés había hecho? Llamó por testigos, ¿a qué? A 2. ¿A quién puso por testigos? A los cielos y la tierra, para que lo que él estuviera hablando tuviera una validez delante de Yahweh. Y en ese momento se conoce que el pueblo de Israel hizo un pacto. Se llevó en contrato o en un pacto matrimonial. Ese pacto matrimonial describe lo que son los deberes cuando una persona se casa y entra al matrimonio con alguien más. Estoy tratando de dar una introducción. Y cuando una persona entra en compromiso, en ese compromiso o en ese contrato matrimonial se describen los mandamientos o los deberes del novio hacia la novia, y viceversa. Los deberes que tiene son los votos. ¿Cuántos han escuchado dentro de la ceremonia, verdad? Que el novio hace un voto delante de su esposa, la novia también le declara sus votos, se entran en un pacto o en un compromiso donde ambos están de acuerdo, donde ambos están en ese pacto o en un compromiso. El pueblo en ese tiempo, el novio primeramente entregaba un anillo de compromiso para la novia, y una vez que se llevaba ese contrato o ese matrimonio, el novio tenía que buscar morada o refugio principalmente para la novia, para poderla llevar a un lugar. Algo que va muy de la mano con lo que Yeshua habló cuando iba a descender a la diestra del Padre y estuvo con sus discípulos en Juan capítulo 14, que dice, no tenga temor ni se turbe vuestro corazón, porque la casa de mi Padre hay muchas moradas. Iré y volveré por ustedes. ¿Qué era lo que estaba haciendo? ¿Quién es la imagen del novio? ¿Quién es el novio? Yeshua, Jesús, como muchos le conocimos. ¿Quién representa a la novia? La asamblea o el cuerpo de creyentes, todos los que estamos reunidos en este lugar. Por eso es muy importante el reunirnos o el congregarnos. Mucha gente puede pensar, yo no tengo que buscar, yo no tengo que congregarme en ningún lugar, yo no tengo que decir, yo puedo buscar a Dios desde mi casa y tengo un tiempo tan hermoso y entro en la presencia del Padre y en mis momentos de alabanza y de adoración. Pues sí, qué bueno.
Es bueno que lo edificamos, que lo mantengamos, pero es importante congregarnos, porque la palabra en Hebreos dice, por lo tanto, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque es un mandamiento. ¿Y por qué es un mandamiento? Porque el día cuando todos se tenían que congregar como por una convocación, ¿cuáles son los mandamientos que Yahweh estableció? Está el mandamiento 1, 2, 3 y 4, y el mandamiento número 4 precisamente es: guardarás el día de reposo y lo santificarás delante de Yahweh tu Elohim. Ese es un mandamiento. Por eso es muy importante cuando tú y yo hablamos hablar del día sábado, es principalmente no por una religión que se hace el guardar el día sábado o de congregarnos el día de hoy, sino que es principalmente por mandamiento y ordenanza de aquel que lo dio. Y que dice que sus mandamientos y sus pactos son eternos y nadie puede cambiarlos. Quien vino a cambiar y traer cambios a lo que fue el congregarse o la manera en que tenemos que guardar el día de reposo fue principalmente Constantino en el año 325, que si buscamos y indagamos a través de algo que tú y yo no podemos cambiar nada, es lo que está escrito en piedra y lo que está escrito en la historia. Por más que nos pueda parecer o no nos pueda parecer, no lo podemos cambiar. Ya se hicieron los cambios, ya se llevó a cabo, ya se hizo. Y si tú buscas, este fue un hombre de los que levantó ciertos edictos y dijo, bueno, ahora el día que se descansará y se reposará de todas sus obras, será el día domingo, donde buscaremos y alabaremos el nombre de Dios. Porque si no conoces, Constantino era un hombre que tenía creencias tenía fundamentos cristianos, pero esos fundamentos cristianos eran fundamentos cristianos, pero también fundamentos paganos. Era una mezcla de ambos. Y era conocido como el nombre de adorador del dios Sol. ¿Cuántos conocemos el día domingo? Sunday. Tradúcelo a la palabra Sunday, es día del sol. ¿Quién lo estableció? Constantino. Y no es el punto de entrar en ello. Pero surgieron cambios. ¿Quién vino a cambiar la ordenanza establecida por el Padre? Levítico 23, cuando tú lees Levítico 23, dice: estas son las santas convocaciones de Yahweh en su tiempo, y las celebrarás como estatuto perpetuo a través de tus generaciones. No dice una vez que el Mesías venga y haya sido la primera venida del Mesías, entonces en ese tiempo se dejará de celebrar. No dice nada de eso. La palabra describe, dice que lo celebrarán en sus tiempos como estatuto perpetuo. La palabra perpetuo, ¿qué significa? Por siempre. Y dice a través de sus generaciones. No termina con la generación de una generación a otra, con la tercera o cuarta generación, es de una generación a otra y otra generación a otra sucesivamente. Dice, y la celebrarán en sus tiempos. Y ahora tú y yo decimos, ¿qué nos concierne? ¿Por qué tenemos que guardarlas? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Porque principalmente nosotros somos parte de ese pueblo amado. Tú y yo venimos de un trasfondo muy tradicional, donde estamos muy acostumbrados, y permíteme utilizar la palabra, donde muchas veces somos tan acostumbrados de venir a sentarnos en un lugar, congregarnos. No estoy diciendo que sea malo, pero el trasfondo que tú y yo tenemos no es de indagar, de buscar y de escudriñar las cosas. Porque es muy fácil que si alguien se puede parar y darme un mensaje, un sermón muy elocuente, muy hermoso, que pueda sonar con puntos, con un tópico y con ciertas cosas que ya debe de llevar, y suena tan hermoso ese mensaje que se me está dando, automáticamente lo creemos sin indagar y de echar mano a esta palabra. Y visto está que a veces se tienen que poner, y no estoy en contra de nada de eso, estoy dando simplemente ejemplos, hasta dónde nos ha llevado. Estamos tan acostumbrados de que muchas veces se tiene que poner lo que es el versículo bíblico, y de ahí del versículo bíblico todo leemos, pero muy pocas veces hojeamos esta palabra y esta escritura para saber dónde está cada uno de los libros. ¿Sí o no? Porque así se nos ha enseñado. Así se me dio, así lo recibí, y pues no lo tengo que buscar. Al cabo, pues ahí en la iglesia me lo ponen. ¿Y qué es lo que nos está haciendo un pueblo perezoso de buscar, indagar a través de las escrituras? Que si sonó muy bonito el mensaje, no tengo que buscar. Tal persona lo entregó, y si el Padre lo puso, verás por algo, y así lo creo.
Pero dice la Escritura, si tú miras en Jeremías capítulo 16, dice, y en aquel tiempo, hablando de los tiempos del fin, Jeremías capítulo 16, versículo 19, dice, sucederá cuando los habitantes de la tierra vendrán y dirán, ciertamente mentira hemos heredado de nuestros padres, porque los ídolos que los han heredado y nos han dejado, nada son. Y uno puede decir, bueno, está hablando a través de la idolatría. Sí, pero en un sentido somos producto de lo que se nos ha enseñado, y aquel que nos ha enseñado es producto de alguien más que le enseñó, porque así se enseñó, así se instruyó, así se enseña, y ya no le busques. ¿Sí o no? ¿Cuánto estamos entendiendo un poco? Porque así es, así me lo enseñaron, y así como lo recibo, lo doy. Y venimos de un trasfondo donde hay tantas cosas ocultas en esta palabra, donde no nos dábamos cuenta, pero están ahí. Hablábamos de las fiestas, decimos, qué bonito las fiestas, pero ¿por qué las guardamos? ¿Por qué las celebramos? Es que son parte del pueblo de Israel y vamos a hacer una alianza con Israel y las vamos a celebrar. O lo que tú quieras. O muchas veces ni se celebran ni porque no nos corresponden. Porque nosotros tenemos nuestra cultura y tenemos nuestras propias fiestas, y ¿para qué queremos otras si ya las tenemos las nuestras bien arraigadas? Pero si tú miras en las Escrituras, Levítico 23 dice, habla. Vamos a Levítico 23. Dice, habló Yahweh a Moisés, diciéndole, habla y di a los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Nosotros. Ahora, ¿por qué somos los hijos de Israel? ¿Sí? Es muy bonito, somos nosotros, pero ¿por qué? Porque si tú y yo no sabemos lo que nos corresponde o aquello que nos concierne, difícilmente seremos hacedores de algo que no tenemos la identidad o la necesidad que pensamos que no nos corresponde a nosotros. Si yo escucho algo y pienso que no es para mí, ¿por qué lo tengo que hacer? Pero cuando se da una orden y entiendo que aquello que se está hablando y se está diciendo es algo que me corresponde a mí, que me concierne a mí, a mi vida y a mi persona, entonces habrá un actuar, un accionar de mi vida para que pueda ser hacedor de esa palabra, menos no. Cuando tú le dices a tu hijo, hijo, ven y haz esto, tira la basura, ciertamente no estamos esperando que el hijo del vecino vaya a ir a recoger tu basura y la tire. Porque el hijo del vecino, yo no soy hijo de él. Le está diciendo a su hijo, no me está diciendo a mí. Pero cuando la palabra habla y di a los hijos de Israel, y entendemos que somos hijos de él, sabemos que esta palabra nos concierne a nosotros. ¿Sí o no? La pastora dijo algo muy importante. Cuando Yeshua vino a formar su ministerio a esta tierra, Yeshua dijo, porque yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y a ellas es necesario que yo tenga que ir para traerlas a este redil. Eso dice la Escritura. Dice, yo no he venido a buscar sino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? ¿Qué se alejó de los planes, de los propósitos del Padre, que tuvo que venir entregando a su Hijo por amor a nosotros, para que por medio de su Hijo tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Él, como dice la palabra en 2 de Corintios? Por medio de Él hemos sido reconciliados. ¿Qué es lo que tuvo que pasar? Tuvo que haber una separación de algo para que ahora tú y yo pudiéramos venir a ser reconciliados. ¿Cuántos entendemos eso? Y cuando tú y yo lo entendemos, lo que Yeshua dijo, porque no he venido a buscar, sino lo que se había perdido de las ovejas perdidas de la casa de Israel, vamos a Génesis capítulo 48. ¿Cuántos recordamos a Abraham? ¿Quién fue Abraham? Abraham fue conocido, el primer hombre hebreo sobre esta tierra, el cual el Padre llamó de la tierra de Mesopotamia y le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y dice la palabra que Abraham habitaba
déjame decirte, no era una tierra buena en la que Abraham habitaba. Abraham tenía que salir de aquel lugar, de su tierra, de su parentela, para de él formar una nación. ¿Y qué nación formó a través de los lomos de Abraham? El pueblo o la nación de Israel. Por eso es considerado como Abraham el primer hombre hebreo sobre la tierra. La misma palabra ibrí, de donde proviene el hebreo, que significa ibrí, que es hebreo, I-V-R-I, ibrí, eso significa, si tú y yo traducimos es hebreo, pero si traducimos esa palabra, significa uno que cruza el mar. ¿Quién fue el primero que cruzar? Abraham. ¿De dónde tuvo que salir? De su tierra y de su parentela al lugar que el Padre le mostraría dónde habitaba o dónde se encontraba Abraham. En el mundo. De ahí lo sacó. En la tierra de Ur de Mesopotamia, de la tierra de los caldeos, donde se hacía tantas cosas contrarias a lo que la palabra establece. Y desde aquel lugar el Padre tomó a Abraham y le hizo una promesa. Y le dijo a Abraham: si tú haces todo lo que yo te pido y guardas mi pacto, yo te bendeciré de gran manera. Y vemos que el pacto que Yahweh estableció cuando Abraham se encontraba tan afligido en medio de una tienda, y le dijo a Abraham: si puedes salir hacia afuera de este lugar y voltear tu mirada hacia el cielo, y si puedes contar las estrellas del cielo y la arena del mar, dice, así Abraham será tu descendencia. Porque una de las cosas que Abraham decía: ¿de dónde tú me bendecirás? ¿Cómo vas a bendecir? ¿Acaso me darás un hijo? Porque la promesa era que le daría un hijo. Pero Abraham era un hombre de avanzada edad. Sara, su esposa, también era de edad avanzada. De tal manera que cuando Sara lo escuchó, dice que se rió. Porque dijo: ¿cómo yo voy a poder dar a luz a estos años de mi vida? Y Abraham pensó, dice, la única manera en que yo pueda tener descendencia. Y Sara, su mujer, le dijo: ¿sabes una cosa? Allégate a mi criada. Y vemos que de ahí salió Ismael. Y una de las cosas que Yahweh le dijo: no, de Ismael no vendrá tu descendencia, vendrá de tus lomos. Y vemos que de los lomos de Abraham le nació Isaac. Y la misma promesa que le fue dada a Abraham, se la hizo a Isaac. Y le dijo: así como estuve con tu padre, yo estaré contigo. Si obedeces y guardas todo lo que yo te pido, yo te bendeciré. Vimos que de los lomos de Isaac nació Jacob. Y vemos que nació Jacob. Jacob tuvo que huir a la tierra de Labán, donde estaba su pariente. Tuvo que trabajar, regresó porque su hermano quería matarlo a Esaú. Vemos que le había robado la primogenitura, todo lo que tú y yo conocemos. Y tuvo hijos y tuvo todo. Vamos al versículo 48 de Génesis. Ya cuando Abraham tuvo sus hijos, vemos que Josué le nació y fue vendido por esclavo, fue a habitar en la tierra de Egipto. En la tierra de Egipto José tuvo sus hijos que nacieron en la tierra de Egipto. Y vemos algo, vamos a ver algo que este hombre, que Jacob hizo. Vamos a Génesis capítulo 48. ¿Estamos ahí? Y vemos que una de las cosas que Jacob o Israel, porque cuando recordemos que una de las cosas que el Padre Yahweh le dijo, dice: ya no será más tu nombre usurpador, ya no será tu nombre Jacob, sino que tu nombre será Israel. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? Y le dice, y mira lo que dice la Escritura: le nacieron sus hijos, llamó a mandar a José, bendijo a todos y a cada uno de sus hijos mandó a traer a los hijos de José, los trajo y le dice a José: acerca a los hijos que te nacieron en la tierra de Egipto. ¿Quiénes fueron los hijos que vienen de José que habían nacido en la tierra de Egipto? Efraín y Manasés. Dice, porque ahora, dice, acércalos porque ahora míos son. ¿Qué es lo que Jacob o Israel estaba haciendo? Di conmigo, los adoptó como si fueran suyos. Porque quien tendría que haber bendecido la vida de sus hijos era su padre, y su padre era José. Pero mira quién los bendijo su abuelo, los bendijo Jacob. Y dice: luego José se dirigió a sus dos hijos, a Efraín con su mano derecha a la izquierda de Israel, y a Manasés con su izquierda hacia la derecha de Israel, acercándolos. Pero Israel, Jacob, extendiendo su derecha, que debería estar sobre el primogénito, la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el mayor. Y eso no debería ser de esa manera. Cambiando sus manos, siendo que el primogénito era Manasés,
Luego bendijo a Jacob, José su hijo, diciendo: el Dios de Elohim, que fueron agradables mis padres, de Isaac, que me ha sido sustento desde mi juventud hasta hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos, sean llamados por mi nombre, por Israel. ¿Cuánto estamos entendiendo? Que dijo, sean llamados ahora por mi nombre. ¿Cuál era su nombre? Israel. Dice, y el nombre de mis padres, de Abraham, Isaac, y abunden y sean fecundos en medio de la tierra. Al darse cuenta José que su padre había puesto su mano derecha sobre Efraín, no le pareció bien y tomó la mano de su padre al cambiarla de Efraín y colocarla sobre la cabeza de Manasés. Luego dijo José a su padre, no es así, padre mío, sino que este es mi primogénito. Pero su padre se roció y le dijo, lo sé, hijo. Sin embargo, él también llegará a ser una gran multitud. Dice, será más grande que su descendencia, llegará a ser plenitud. Versículo que dice 19. Dice, sin embargo, su hermano menor, ¿quién era el menor? Efraín. Dice, él llegará a ser una gran multitud de naciones. Y eso es muy importante cuando tú y yo entendemos este significado. La promesa es que le había dado y se multiplicarán, se proliferarán así como los peces se multiplican en el mar. Dice, así se multiplicarán los hijos de Israel en esta tierra. Esa fue la promesa. Y fue sobre Efraín, que la promesa sobre Efraín es que llegaría a ser una gran multitud de pueblos, que dice, de naciones. Subraya la palabra naciones, para aquellos que les gusta marcar su Biblia. La palabra naciones significa también, hay una palabra hebrea que describe esta palabra. La palabra goy y la palabra goim. Una es singular, goy, y la palabra goim es en plural. Y estas palabras describen muy bien esta escritura, porque en el contexto hebreo es la palabra, dice, y él llegará a ser una gran multitud de goim. ¿Qué significa? La misma palabra que se le da a naciones es el mismo significado que se le da a pagano. El mismo significado en hebreo que es para naciones es el mismo significado que se le da para paganos. Si tú traduces esta escritura poniéndolo, dice, y él también llegará a ser una gran plenitud de gentiles. ¿Y qué significa la palabra gentil? Pagano. Puedes llegar hasta las escrituras de Primera de Reyes, capítulo 11 y 12. Y vemos que habría un descendiente efraimita. Que ese descendiente efraimita, apúntalo para quienes les gusta leer y escudriñar. Dice que en aquel entonces le nació, dice que había un hijo de Éfrata, de padres de Éfrata, que era de Jeroboam. Era de descendientes o de padres de Éfrata. ¿Cuál era? De Efraín, de Éfrata, de Efraín, efraimita. Era un descendiente efraimita. A este hombre se le dio la promesa y se le apareció el profeta y le dice, rasga para ti este pedazo o este manto y divídelo en 12 pedazos. Lo rasgarás y lo dividirás y te quedarás con 10 pedazos de este manto. ¿Qué era lo que era un significado profético? En ese tiempo, en Primera de Reyes, hubo una gran división donde esas naciones o el pueblo de Israel no se dividió en los tiempos de David, sino que se dividió en los tiempos no en los tiempos de Salomón, sino que se dividió después de la muerte de Salomón, en el reinado de Roboam, su hijo de Salomón. En ese tiempo se dividió el reinado. 10 tribus se fueron siguiendo a este hombre Jeroboam, y otras 2 tribus se quedaron viviendo o habitando la ciudad de Jerusalén. Vemos a través de las escrituras, Esdras, Nehemías, Daniel, que estos 2 pueblos de descendientes que eran la casa de Judá, así se le conoció la casa de Judá, era precisamente el pueblo de los judíos y el pueblo, los Benjamín y Judá, se quedaron. Pero después los otros que se separaron, de la tierra de Neftalí, de Dan y todas las demás, se fueron a habitar juntamente con Jeroboam. Tú puedes mirar en las escrituras y todos lo conocemos, pero es cuestión de relacionarlo y de mirarlo.
cuando ese pueblo salió de su cautiverio, que fueron 80 años, en el libro de Esdras y de Nehemías vemos que empezó la reconstrucción del templo. Se acabó el cautiverio de los 80 años. Mas sin embargo, la casa de Israel, que salió por manos de Jeroboam, nunca regresó, porque no se fueron en un cautiverio. Ellos se fueron en un exilio por el pueblo asirio. Estuvieron exiliados en el pueblo asirio. Después fue conquistado el pueblo sirio y los tomó otro pueblo, en el cual se fueron perdiendo y nunca regresaron. No se da cuenta que se fueron mezclando entre todas las naciones. La palabra profética de Isaías, cuando viene la palabra profética de Isaías y dice tierra de Neftalí y tierra del otro lado del mar de Galilea, tierra de los gentiles, ciudad de gran luz asentada en tinieblas, vio la gran luz y la luz resplandeció sobre ellos. Dice Isaías. ¿Dónde sucedió eso? Este pueblo que se fue exiliado por el pueblo sirio, fueron a habitar a las llanuras, a las costas. Hazte cuenta que fueron a todas las orillas del mar, a todas las orillas hacia allá fueron exilados, hacia allá habitaban. Y cuando viene, que se da la palabra profética por el profeta Isaías, él estaba profetizando una restauración para este pueblo. En Mateo capítulo 24, en las bienaventuranzas, cuando empieza a hablar y del reinado del Mesías, o el inicio de su peregrinaje, podríamos decir, dice que Yeshua salió a predicar, o Jesús salió a predicar, y se dirigió hacia aquellos lugares. Lee Mateo 24. Y dice que empezó a predicar para que tuviera cumplimiento, dice la escritura, lo profetizado por el profeta Isaías, que la tierra sentada en gran tinieblas vio la gran luz y la luz resplandeció sobre ellos. ¿Quién es la luz? Yeshua, Jesús. ¿Y quiénes estaban asentados en tiniebla de sombra y de muerte? El pueblo gentil, que eran parte, ¿de dónde? De mucho tiempo atrás, que habían abandonado su descendencia, sin saberlo. De donde muchos de nosotros, sin entenderlo y sin saberlo. Y es cuestión de que indagues y busques en tu descendencia, tus orígenes. Muchos de nosotros, sin que tú sepas, llevamos a través de nuestra sangre, corriendo sangre hebrea. Y si no es así, entonces decimos, entonces no es para mí. No es de esa manera. Porque Efesios 2 dice que Él vino a ser un solo pueblo. Gálatas capítulo 3 versículo 29 dice, porque los que son del Mesías, del Cristo, dice la escritura, ciertamente simiente de Abraham son. ¿Cuántos hemos aceptado a Jesús, a Yeshua en nuestras vidas, en nuestros corazones, y lo hemos hecho dueño de nuestras vidas, amo de nuestras vidas? Sin entrar en mucho, y para entrar en un principio y entender que nos corresponde a nosotros todo esto, las fiestas. Porque hubo un pueblo que se alejó, que olvidó su pacto, que olvidó promesa, que olvidó, y muchos de nosotros cuando llegamos y nos resplandeció la luz del evangelio a nuestras vidas, ¿en qué manera nos encontrábamos? ¿No éramos bendecidos? Algunos teníamos problemas, otros su matrimonio estaba desquebrajado, desboronándose, otros con vicios, con adicciones, con yo no sé, con tantas cosas, abandonados, otros con depresiones, con enfermedades, y llegamos a los caminos de Él buscando respuestas para nuestras vidas, para que en ello tuviera cumplimiento la promesa del Mesías sobre nosotros. Nosotros, los que estábamos en tinieblas, nos vino y nos resplandeció la luz del evangelio. Los que no éramos pueblo, dice la escritura. ¿Por qué no éramos pueblo? Porque nos paganizamos. Una persona que pierde sus principios, sus valores, y que uno puede decir, pero pues ya hizo su confesión, ya es parte del pueblo, y se pierden las cosas del mundo, esa persona es una pagana, un pagano, un mundano. Porque la escritura dice, ¿o qué relación hay entre las tinieblas y la luz? Entre Dios y Belial, que es Satanás. Ninguna. Y de esa manera nos encontrábamos esparcidos entre las naciones,
sin esperanza y sin Elohim en el mundo, sin Dios en el mundo, como dice la palabra en Efesios capítulo 2. Pero Él dice que vino a ser el sacrificio por tus pecados y los nuestros, para que de ambos pueblos fuéramos uno solo. Gálatas capítulo 3 versículo 29 describe la escritura que ahora venimos a ser, dice Efesios, conciudadanos y miembros de la familia de Elohim. Gálatas 3 versículo 29 dice la palabra, dice que ahora si somos del Mesías, ciertamente simiente. ¿Qué es una simiente? Algo otras traducciones, déjame te lo digo, dice porque los que son del Mesías ciertamente esperma de Abraham son. Esa es la simiente, la que da fecundidad, la semilla que puede procrear y dar fruto. Y dice, si ustedes son del Mesías, ciertamente simiente de Abraham son. Y por medio de Abraham, ¿quién fue Abraham? Abraham fue el primer hombre hebreo sobre la tierra, de los cuales le nacieron muchos hijos. Y que dice la misma palabra en Oseas capítulo 2. Dice que en aquel entonces, dice que regresaremos y retornaremos. Dice, porque aquel que nos hirió es aquel que nos vendará y sanará nuestras heridas. ¿Por qué nos corresponden las fiestas? Principalmente porque hay algo que tú y yo tenemos en unidad con su pueblo, que somos Israel, amado, número uno. Y no te estoy hablando de un Israel espiritual, porque muchas veces dentro o detrás del púlpito, por una u otra manera, se predica o se enseña que somos Israel espiritual. Si tú buscas, y déjame te lo digo, en ninguna parte de las escrituras de donde tú busques, dice la palabra que tú y yo somos un Israel espiritual. Somos descendientes de un Israel físico, de aquel que vino y pagó el precio por nuestros pecados, que dice la misma palabra en el libro de Hebreos, que aquel que pagó el precio por nuestros pecados vino a hacer el sacrificio por nuestros pecados y por los de todo el mundo, y que a través de ese sacrificio dice que somos partícipe de carne y sangre. No es como que Jesús simuló morir en el madero para decir, los voy a acercar para hacerlos mi pueblo. No, o somos Israel o no somos. Porque muchas veces tenemos el contexto de que es el pueblo Israel allá, y con eso no te estoy diciendo que somos judíos, porque permíteme decirte, a veces tenemos el mal concepto de que somos judíos. No es ser judío. Y siempre lo he dicho, todo judío es israelita, mas no todo israelita es judío. ¿Por qué? Todo judío de la tribu de Judá es descendiente o parte de esas 12 tribus que son Israel. Pero no significa que todos tengamos que ser judíos. Gracias por los judíos que fueron los guardadores de los pactos y de los oráculos, como dice Romanos capítulo 9. Que si no hubiera sido por ellos que entregaron su vida por estas escrituras, muchos de nosotros no estuviéramos aquí, porque estas escrituras ni existirían. Dice que entregaron sus vidas, dice hasta la muerte. Por ello tenemos esta palabra, pero no significa que yo soy judío. Somos o hemos estado o es regresar o retornar aquello que nos pertenece, que es nuestro y que nos fue quitado y que nos fue robado por un hombre, no por el Padre Yahweh. Por eso nos concierne. ¿Y qué relación tienen estas fiestas con nosotros? Pura introducción, Padre. Pero bueno, es bueno cuando nace del corazón, ¿verdad? ¿Qué es lo que te quiero decir? Y déjame tratar de resumírtelo. Las fiestas son aquello que nos concierne, que son parte de nosotros, que son de nuestra descendencia. Porque cuando tú y yo entendemos en la palabra y vemos a través de ella y las promesas que fueron dadas, la única nación o el único pueblo que Él tiene es Israel. Y ese Israel es parte de ese pueblo del cual tú y yo somos parte, si hemos creído en el sacrificio de nuestro amado Mesías, Jesús, Yeshua, como muchos le conocimos.
Y estas palabras, cuando fueron dadas para todo su pueblo. Por eso dice la palabra, y estas son las fiestas de Yahweh que proclamarás en sus tiempos. Cada fiesta tiene un tiempo. No son en el tiempo preciso, tienen un orden. Así como el día de las creaciones tienen un orden, las fiestas tienen un orden. Son en un tiempo preciso. Son cuando marca la culminación de una luna nueva y da el inicio de una luna nueva. Si tú miras el día de mañana que vamos a estar celebrándonos y sales hacia afuera, o muchos que podemos mirarlo por aquí por la ventana, vas a mirar que va a haber luna nueva. Que se cumple mañana. No porque así lo seguimos, sino porque así está establecido en el reloj, establecido por el Padre. ¿Cuándo tuvo que venir Yeshua? ¿O por qué tuvo que venir Yeshua? Yeshua tuvo que venir en un tiempo preciso y en un tiempo señalado. Vamos a Gálatas capítulo 4. Y voy a resumirte mi mensaje. Gálatas 4. Dice, mira lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice, pero al llegar el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su Hijo, nacido de mujer, que estaba bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Y este término ya lo hemos hablado. No es que la ley sea maldición, la Torah. Dice, para que recibiéramos la adopción de hijos. Pero ¿qué dice la Escritura? Al llegar el tiempo señalado. Ponte con la persona que está a tu lado y dile, todo tiene un plan del Padre. O todo tiene un plan de Dios, todo tiene un plan de Yahweh. No es antes ni después. Elohim no se tarda, Yahweh no se tarda, Dios no se tarda en cumplir su promesa. O es antes o es después. No es antes ni es después, es en su tiempo. ¿Cuándo tuvo que venir el Mesías? En su tiempo señalado. Porque cada una de las fiestas nos apuntan a la venida del Mesías. Cada una tiene su significado. Está la fiesta de Pesaj. ¿Por qué Pesaj no fue la séptima fiesta? ¿Y por qué Yom Teruah no fue la primera? Porque, y te lo vuelvo a repetir, tenemos un trasfondo muy tradicional. Muchas de las fiestas que conocemos son la fiesta de Pascua, y algo otra de ellas a lo mejor Pentecostés, que es Shavuot. Las hemos escuchado, pero las otras fiestas tal vez no tanto. Y tú ves, ¿por qué no celebramos una fiesta o antes o otra después? Porque principalmente Pesaj significa nuestra liberación. ¿Quién es nuestra liberación? El Mesías. ¿Qué se tuvo que hacer en el Antiguo Testamento? Se tuvo que matar el cordero, y la sangre de ese cordero fue rociada sobre los dinteles y los marcos sobre las puertas, y donde quiera que se encontraba la sangre del cordero, pasaría el ángel de la muerte, y donde se encontrara esa marca y esa señal, el ángel de la muerte no tocaría ese lugar, esa morada. ¿Qué es lo que hace la sangre de Yeshua sobre nuestras vidas? Está rociada sobre los dinteles y los marcos de nuestros corazones. Y donde está el Mesías viviendo y habitando entre nosotros, el maligno o el mal no puede tocar nuestras vidas. Esa es nuestra liberación, ese es el sacrificio del Mesías. Por eso no pudo haber sido antes. Pero Yom Teruah habla de un tiempo preciso y de un tiempo señalado. ¿Cuál es ese tiempo preciso y ese tiempo señalado? La venida o el retorno del Mesías. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Vamos a terminar con esto. Son 7 fiestas, Levítico capítulo 23, ya lo tenemos. Vamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Mateo 25. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: en aquel tiempo el reino de los cielos será semejante a 10 doncellas listas que tomarán sus lámparas saliendo al encuentro del novio y la novia. 5 de ellas serán prudentes y 5 de ellas serán insensatas. Esto nos habla de la asamblea o del cuerpo del creyente. Por eso es importante, voltea con la persona que está a tu lado, y por eso es importante reunirnos, congregarnos. Amén. Porque recuerda que el Mesías o Yeshua
o Jesús, no retornará. Él regresará por un cuerpo. Y donde está reunido el cuerpo, dice, porque Yeshua dio una parábola, dice, porque así donde se reúnen, dice, los buitres alrededor del cuerpo, dice, sabrán que así será el tiempo de la venida del Mesías. Porque en aquel entonces se dirán, mira, por aquí está el Mesías, no por acá. Y hablarán de muchas señales y de falsos prodigios y de tantas cosas. Y habrá muchos falsos profetas, donde movidos por la motivación de nuestro corazón, somos cautivados a todo lo que vemos. Nos deslumbra así de fácil. Así es. Si se hablar de eso, ya está el Mesías. No, pero aquí no pasó nada. No, pero es que allá si vieras cómo está. Y si vieras el gran avivamiento y todo lo que pasa. Y llamamos avivamiento a todo, sin muchas veces saber lo que es avivamiento. Y dirán, no, por aquí está el Mesías, dice, pero donde quiera que se les digan, vayan, aquí está del otro lado, dice, no hagan caso. Y esto lo habla para sus hijos. Dice, porque así como están los buitres alrededor del cuerpo, así será en la venida de su Hijo. Léelo. ¿Qué significa? Que los que son de Él no serán engañados. Porque la misma palabra, no todo, porque hagan milagro, prodigio, significa que todo es del Padre. Porque la misma Escritura dice, porque en aquel tiempo vendrán y dirán, dice, y vendrán y diremos. Dice, ¿quiénes entrarán? Dice, pero ¿acaso en tu nombre no expulsamos y echamos demonios? Hicimos tantas cosas, prodigios. Y Yeshua les dice, y en aquel entonces y en aquel tiempo yo les declararé, no los conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad. ¿Qué significa la palabra iniquidad? La palabra iniquidad significa transgreder o quebrantar un mandamiento. ¿Qué es lo que nos hace ser parte de su pueblo? Cuando tú y yo guardamos su palabra, guarda nuestras vidas, amado. Porque dice la palabra, porque desde los tiempos antiguos se ha hablado acerca del advenimiento y de la venida de su Hijo. Segunda de Pedro capítulo 3. Dice, pero ¿dónde está el venimiento y la venida de su Hijo? Dice, desde que nuestros padres han vivido, dice, todos la han esperado. Yo me recuerdo, sin tener mucho tiempo dentro del Evangelio, muchos dicen, es que ya mero viene el Mesías. Y ya mero viene. Y muchos dicen, siempre se ha dicho que va a venir y nunca ha venido. Dice, pero los que tienen la confianza puesta en Él, porque esa es nuestra esperanza, y en el venimiento de su venida, dice la Escritura, que aquel que tiene esa esperanza se santifica a sí mismo. Si yo creo que el Mesías va a venir, ¿cuántos creemos que Él viene? Y no te estoy diciendo que mañana, pasado, tal día, no te estoy diciendo fecha. ¿Cuántos creemos que realmente Él vendrá y Él retornará? Porque Hebreos 10 dice, porque ciertamente el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuándo? No lo sé. Pero habrá un tiempo y habrá una hora, un tiempo señalado, así como fue en la primera venida de su Hijo. Y dice, habrá un tiempo. Entendiendo esto, ¿qué significa? Que aquel que tiene la esperanza que el Mesías vendrá y retornará un día, dice, quien tiene esa esperanza se santifica a sí mismo. Si la palabra dice no robes, no robes. Quien robe, no robe más. Quien adultera, no lo haga. Quien codicia, no codicia. Quien blasfeme, no lo haga. Quien es esto, no lo haga. Quien es esto, no lo otro. ¿Por qué? Porque Él vendrá por una asamblea, por un cuerpo sin mancha y sin arruga. Y la asamblea, ¿quién la conforma la asamblea? Todos, y no nada más nosotros. El que está por allá, el que está por este lado, el que está por otro lado, el que está por donde quiera. Todos formamos parte de una asamblea. Amén. Pero déjame decirte, no son todos. Ahí es donde está lo interesante. 10 vírgenes, 5 estuvieron preparadas y 5 no lo estuvieron. Y dice que cuando vino el novio, léelo en Mateo capítulo 25, te lo voy a tratar de resumir nada más.
Mateo 25 dice que estaban las 5 preparadas y 5 no. Que ambas estaban durmiendo. ¿Y por qué se despertaron? Sabes que en los tiempos, cuando el novio hacía su llegada, para entrar, antes no había luz, era todo oscuro. Y el novio hacía su lugar en los tiempos, ya de, si tú quieres, al ponerse el sol. Y la manera en que venían haciendo para llamar que el novio había llegado, era haciendo el sonido del shofar, el sonido del tocar. ¿Qué es lo que levantó? Si tú quieres, o podríamos decir, la escritura no lo describe, pero es importante cuando tenemos el conocimiento de las escrituras, o lo que es el trasfondo de nuestros orígenes. Las novias estuvieron alertas porque escucharon ¿qué? El sonido del shofar o del llamado. Y se levantaron, mas las prudentes tenían suficiente lámpara aceite en sus lámparas. Mas las insensatas, ¿qué dijeron? Ay, para cuando venga yo estaré listo. Para cuando venga yo estaré preparado. Sabemos que tenemos que alinear nuestras vidas. Y decimos muchas veces, mañana lo hago. Pero el tiempo es hoy, no es mañana. Y habla simplemente, amados, y esto tenemos que considerarlo mucho. No toda la asamblea del cuerpo de creyentes estará lista. La palabra habla simplemente de un remanente, y búscalo en Ezequiel, en varias escrituras, simplemente hablan de un remanente. No son todos. Por eso es importante cuando tú y yo tenemos la conciencia y la noción de que estamos viviendo tiempos difíciles. Sí lo estamos viviendo, y es tiempo que tenemos que preparar y alinear nuestras vidas. ¿Cuándo vendrán? No lo sé, pero estaremos alertas para cuando Él retorne o Él regrese, nos encontramos dormidos, porque así pasa. Dice que en los últimos tiempos, y lo estamos viviendo, que las cosas serán difíciles, que serán de esta manera, que serán de la otra, pero que vendrá el tiempo cuando muchos buscarán y acumularán maestros para sí, teniendo comezón de oír lo que ellos desean. Donde me hablan bonito, donde me siento confortable, donde, vamos a decirlo, donde no se me enseña que tengo que guardar mandamientos, donde no se me exige que tenga una responsabilidad con el Padre, con Yahweh, yo estoy bien, me reúno, me congrego y doy voces de júbilo y de alegría, porque sigo viviendo mi vida como a mí me parece. Pero nada más empiezan, como dirían unos, a apretar las tuercas por aquí, por allá, y que tenemos que alinearnos. Ya no me gustó la iglesia, no funciona, no es para mí, porque nos motiva a cambio. Y cuando tú y yo lo entendemos, vamos a Mateo capítulo 19, Mateo 13, esta escritura, y te la voy a leer y ya con esto termino. Mateo capítulo 13, ¿estamos ahí? Y si no la tienes, puedes guardar lugar ahí en ella. Mateo 13, versículo 24. Yahshua todo lo hablaba por parábolas. Todo. Dice, les habló otra parábola diciendo: el reino de los cielos se puede comparar a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, llegó su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se marchó. La escritura dice, ¿quién es el enemigo? Dice que Satanás es el príncipe y la potestad del aire de este mundo donde tú y yo vivimos, donde tú y yo estamos. ¿Quién vino y plantó la palabra, el evangelio con la primera venida del Mesías? Y muchos se convirtieron y la luz resplandeció sobre ellos y sus vidas empezaron a cambiar en un tiempo preciso y en un tiempo señalado, con la primera venida del Mesías. Él vino y sembró esa semilla con la venida de su Hijo. Por medio de esa semilla muchos de nosotros estamos aquí. Le conocimos, entregamos nuestras vidas a Él. Nuestras vidas cambiaron radicalmente. Lo que antes eran ya no es ahora. Tuvieron un cambio. Pero dice que mientras dormían, mientras Yahshua ascendió, si tú quieres llamarlo de esa manera, vino el enemigo y plantó cizaña.
¿Qué es la cizaña? En este mundo hay bueno y hay malo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: no nos podemos mover, pero sí podemos ser diferentes. No te puede sacar el Padre de aquí y decir: te amo tanto, mi hijo, y no deseo que te pierdas en las cosas de este mundo, que te voy a sacar de este mundo que está tan mal y que está tan corrompido. No. Yeshua dijo al Padre, dice: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. La oración de Yeshua, Jesús, en Mateo capítulo 17, perdón. La oración de él. Y dice: y al brotar la hierba produjo frutos. Entonces apareció también la cizaña. Cuando llegaron a la casa, los siervos del dueño le dijeron: Señor nuestro, mira que sembraste semilla en tu campo. ¿De dónde pues provino esta cizaña? ¿De dónde provino lo malo? Él les contestó esto. Dice: esto lo ha hecho el enemigo. Entonces le dijeron sus siervos: ¿quieres que vayamos y la cortemos? Pero él les dijo: no sea que al cortar la cizaña corten con ella también lo bueno o el trigo. Déjenlos hasta la cosecha para que ambos crezcan juntos. Y en el tiempo de la cosecha les diré a los segadores: corten la cizaña, átenla en manojos y quémanla, luego junten el trigo en mis graneros. Dice: juntan el trigo en mis graneros, dice la escritura. Vamos más adelante. Dice: y habló otra parábola. Dice: el reino de los cielos se puede comparar a un grano. Bueno, vamos a llegar hasta ahí. ¿Qué es lo que la palabra nos describe? Todos estamos juntos en el mismo lugar. Crecemos juntos. Pero no nos puede separar el Padre en esta hora hasta el tiempo preciso, señalado de su retorno. ¿Cuándo será? No lo sé. Pero ¿cómo se daba la llegada del novio? Por medio de un sonido del shofar. Cuando el shofar sonaba, el pueblo se preparaba para decir: el novio viene. Yeshua dice que mandó a las bodas del Cordero. Dice que hizo un gran banquete y mandó invitaciones por todos los lugares, a uno o a otro lugar, y muchos le dijeron: no podemos asistir porque hoy tenemos una boda, hoy no vendremos porque es necesario que atendamos esto, que atendamos lo otro, y muchos tenían excusas para asistir a la invitación del Padre. El llamado de mañana, amados, no es mío, no es del pastor, no es de la asamblea, no es de la iglesia, es del Padre, que ha extendido una invitación para cada uno de nosotros. Levítico 23. Y muchos no asistieron al llamado. Y dice que le dijeron, pero no vinieron. Y Yeshua mandó, el siervo de aquel lugar dijo: salgan a donde quieran, invítenlos a las bodas del Cordero. Les extendió la invitación para aquel que no tenía, vamos a llamarle, excusas, para poner primeramente las cosas del Padre en lugar de nosotros. ¿Y qué es lo que sucederá? Yo no sé. ¿Cómo puede venir mañana en un sonido de shofar que dice que Él vendrá en las nubes entre los ángeles? Dice: con sonido de shofar, y será tocada la trompeta de Elohim. Yo no sé. Probablemente venga mañana. A mí no me toca, ni los ángeles ni yo sabemos. Ni nadie, ¿verdad? Ni tú tampoco. Pero vamos a leer Apocalipsis 19, versículo 9. ¿Estamos ahí? Dice: enseguida escuché como la voz de una multitud numerosa, como ruido de muchas aguas, semejante al estruendo, poderosos truenos que decían: alaben a Yahweh nuestro Elohim poderoso, regocíjese con júbilo, démosle gloria. Dice: porque la fiesta de la boda ha llegado y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? Dile al que está a tu lado, dile: somos nosotros. Dice: y se ha preparado y se le ha concedido que se atavíe de lino fino y blanco, dice, y resplandeciente. Dice: porque las obras de los justos, de los santos, es el lino fino. ¿Qué representa el lino fino? Nuestras vestiduras. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Cómo están nuestras vidas, nuestro corazón en este día? ¿Cómo nos encontramos? ¿Será que somos trigo?
o somos cizaña? ¿Cómo está nuestro corazón? Lo que Él mira es lo de aquí de adentro, amados. ¿Cómo está nuestro interior? Y que podamos venir mañana con un corazón de decirle, Padre, así como veníamos y hacíamos en cualquier fiesta, y no estoy diciendo que vengamos de cualquier manera, venir guapos, voltea con la persona que está tal vez, dile, venir guapos, hermosos, ¿verdad? Que ya sé que ya lo son. Amén. Ya son. Y las vestiduras no nos hacen. Pero que veamos, que vengamos bien arreglados, porque son las bodas del Rey, si tú quieres. Es una invitación que nos hace. El día que Él retorne o que Él venga, dice que será de esa manera, con un sonido de shofar. Probablemente algo pueda suceder mañana, probablemente no. Pero si lo estamos haciendo un ensayo para cuando nuestro Mesías venga y retorne y estemos todos preparados y juntos. Porque el sonido del shofar, principalmente lo que hacía, déjame te lo resumo todo, hacía y convocaba al pueblo a reunión. Eso es lo que hace el shofar, convoca al pueblo a reunión. ¿Y qué es lo que vamos a hacer mañana? Estar convocados todos en reunión como santa convocación para escuchar el sonido del shofar. Y que así como Él silba, ¿verdad?, los que son suyos, que el Padre nos dé oídos para poder escuchar el sonido. ¿Sabes cómo una oveja era pastoreada? Por los silbidos del pastor. Y dice que las ovejas, las que son sus ovejas, conocen la voz de su pastor, que es nuestro amado. Y si Él habla, y si Él dice, que podamos decirle, Padre, aquí estaremos. Amén. ¿Cuántos aprendimos algo el día de hoy? Y hay mucho que pudiera hablarte, pero es muy poquito el tiempo. Me dan otras personas, no se crean, ¿verdad? Vamos a orar ahí donde estamos. Mañana, ¿verdad? Bueno, si el Padre lo permite. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora. Padre, gracias, Padre, por tu palabra, por tu instrucción. Padre, por tu palabra hablada en nuestras vidas. Que podamos, Padre, tener el entendimiento, Padre, por qué lo hacemos. Por qué nos reunimos, por qué nos convocamos, Padre, en esta hora. Que el día de mañana podamos, Padre, reunirnos todos juntos como asamblea, como pueblo, como uno solo, como una asamblea. Escuchar el sonido de tu shofar. Porque sabemos, Padre, que ese shofar es la preparación para el retorno y la venida de nuestro Mesías. Como vendrás, Padre, un día, y tal vez estemos, Padre, para el próximo año, nadie conoce el tiempo de nuestras vidas. Pero que en esta hora, Padre, y en esta tierra, podamos prepararnos para recibir tu venida. Porque tu palabra dice que aquel que tiene esta esperanza, se santifica a sí mismo. Que podamos, Padre, arreglar aún nuestras vidas, nuestros corazones. Si es necesario, Padre, pedirnos perdón uno al otro. Que podamos, Padre, hacerlo con un corazón, Padre, en humildad, Padre, en sincero arrepentimiento, sabiendo que esto te agrada a ti. Tu palabra dice, Padre, que tú no te agrades en sacrificios, sino que tú te agrades en la obediencia. Que a través de la obediencia, Padre, tú te puedas agradar de nuestras vidas. No por lo que hacemos, o por lo que dejamos de hacer, o por tantas cosas que nuestras vidas, que nuestro exterior, Padre, pueden reflejar. Pero tu palabra dice, Padre, que en lo que tú te agradas es en un corazón, Padre, obediente. Que como pueblo obediente, Padre, podamos acudir, Padre, a la voz de tu llamado, a esta convocación. Y que podamos ser guardadores de tu palabra en todo tiempo. Todo esto, Padre Yahweh, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. ¿Cuántos aprendimos algo el día de hoy?